Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha bendecido. Ya culmina nuestra primera semana, literalmente del mes de febrero. Pero debemos dar gracias al Señor porque Dios siempre va a estar con nosotros hasta ese día glorioso cuando Él vuelva en las nubes de los cielos, para que entonces estemos con Él por toda la eternidad. Así que, mi querido hermano, creo que es importante, muy importante, que nosotros podamos entonces permanecer firmes y fieles al Dios Todopoderoso, a su palabra y a su voluntad. No olvide que en el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro programa, apreciados hermanos, en la mañana de hoy. Querido Dios, agradecidos por el día que nos das, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Y al estudiar tu palabra, sé tú dirigiendo nuestras vidas. Bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este canal para gloria y honra de tu nombre, y permite, Señor eterno, que el estudio sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Bendícenos. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Esto nos habla acerca del amor del Señor, apreciados hermanos. Esto nos habla acerca del Dios Todopoderoso, aquel que en medio de este mundo, en medio de las dificultades, en medio de los afanes de esta vida, Dios siempre nos muestra su amor y su misericordia. Recuerde, cada capullo, cada hoja, cada gota de lluvia, la tierra, las montañas, el mar, todo habla de que Dios es amor. Y si usted ve todos los días el Señor derrama misericordia y vida sobre este mundo. Y todos los días el Señor espera que los hombres puedan tomar la decisión de conocerle, la decisión de mantener una relación plena y completa con Él. Todos los días, mis queridos hermanos, el Señor espera que usted y yo podamos tomar decisiones correctas. Esto y más pensamientos, usted puede conseguirlos allí en el capítulo número 1 del Camino a Cristo, que lleva como título Amor Supremo. Y es la primera recomendación que nos da la lección hoy viernes en la sección para estudiar y para meditar. Así que ya leyendo esto podemos entonces entrar, ¿no?, en un marco de lo que el amor de Dios nos muestra, el amor de Dios nos indica y lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Recuerde, toda esta semana hemos estudiado, apreciados hermanos, sobre el amor y la justicia del Señor, pero destacando el hecho del amor de Dios por la justicia. Es decir, en medio del conflicto, en medio de las cosas que ocurren, siempre el amor de Dios estará allí presente. El amor de Dios siempre estará allí, derramándose sobre este mundo. Pero no olvidemos que un día eso ya no ocurrirá. Ya no ocurrirá. ¿Por qué? Porque la gracia culminará. La obra intercesora cesará y entonces las decisiones que habremos tomado, pues definitivamente nos marcarán nuestro destino eterno. Así que creo que es importante que podamos entender que en medio de esa misericordia, amor, bondad que el Señor derrama sobre este mundo, Dios también sigue llamando. Y el Señor espera, apreciados hermanos, el Señor espera que usted y yo podamos entrar en esa experiencia verdadera, que podamos entonces entender que el Señor desea que nosotros podamos alcanzar la salvación. El Señor desea que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad.
¿Por qué no arrepentirnos? ¿Por qué no tomar decisiones correctas? ¿Por qué no vivir en la experiencia verdadera de salvación? ¿Por qué no permitir que el Señor dirija por completo nuestras vidas? El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito del enemigo divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Eso está en el deseo de toda la gente en la página 711. Así que definitivamente, mis queridos, el llamado del Señor en esta semana de estudio es que podamos entonces nosotros entrar en esa experiencia donde podamos también revelar ese amor y esa justicia que vienen solamente del Señor. No olvide, el amor y la justicia de Dios son intrínsecos a su carácter. A lo largo de las Escrituras así lo hemos visto. Y estos atributos entonces revelan su profunda preocupación por la justicia y por la rectitud. En medio de un mundo que perece, en medio de un mundo que está envuelto en un caos, el Señor necesita que nos levantemos como sus siervos para llevarles a otros a conocer de su amor, su gracia y su perdón. Vamos a recordar, antes de entrar en nuestra sección Preguntas para dialogar, los puntos principales que desarrollamos durante toda esta semana. El tema central giró en torno a que el carácter de Dios es una combinación perfecta de amor y justicia. Y Él nos enseña a amar a los demás y a practicar la justicia, reflejando así su naturaleza divina. La justicia de Dios es constante y no se ve limitada por el juicio humano. Primer punto importante, el amor y la justicia van de la mano. ¿Por qué el amor verdadero requiere justicia? Dios ama la justicia como parte de su carácter. Salmo 33:5 dice, Él ama la justicia y el derecho. Llena está toda la tierra de la misericordia de Jehová. Isaías 61:8 dice, porque yo, el Señor, amo la justicia. Recuerde, la justicia sin amor es frío legalismo. Y el amor sin justicia, pues es indulgencia con el mal. Amar y actuar con justicia entonces deben ir de la mano, siempre allí. No podemos juzgar sin compasión. Y no podemos corregir si no tenemos amor y verdad en nuestras manos y en nuestra vida. Y el único que lo hace de manera equilibrada es el Señor. Por eso creo que necesitamos cada día del amor de Cristo Jesús en nuestra vida para poder entonces vivir en correcta armonía con sus principios y con su voluntad. Segundo punto importante, la justicia amorosa exige constancia. Ahora, ¿por qué la justicia de Dios es constante? Leamos Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Recuerde, Dios es fiel y justo en todas sus acciones. Nunca se equivoca, nunca hierra, nunca hace nada contrario a su voluntad. Entonces, la inmutabilidad de Dios garantiza su justicia. No olvide lo que dice Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Entonces, Dios ajusta sus acciones según nuestra respuesta sin comprometer su justicia. Es decir, si el pueblo se arrepiente, Dios es fiel en perdonar. Así lo ha prometido. Pero si el pueblo no se arrepiente, pero si yo decido lo contrario, pues Dios también actuará en función de las decisiones que nosotros hemos tomado. Él nos perdona, Él nos ama, Él nos salva, Él nos restaura. Él desea lo mejor para con cada uno de nosotros, pero usted y yo somos los que tomamos decisiones contrarias a la voluntad del Señor. ¿Cómo estamos viviendo? Y un tercer punto también muy importante que debemos de recordar y destacar durante toda esta semana es la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. ¿Cómo actúa Dios cuando nos arrepentimos? Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios suspende su juicio ante el arrepentimiento. Salmo 145, versículos 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces la misericordia de Dios es amplia para los arrepentidos. Y primera de Juan 1:9 nos habla acerca de que si nosotros entregamos por completo nuestra vida al Señor y nos presenta allí que si nosotros tomamos decisiones correctas, apreciados hermanos,
Si nosotros tomamos esa decisión correcta, es decir, buscar de Cristo, buscar del Señor, permitir que Él sea el que nos dirija, permitir que podamos nosotros vivir conforme a sus designios y conforme a su voluntad, entonces vamos a hallar gracia para nuestra vida. El arrepentimiento sincero nos restaura a una relación justa con Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, capítulo número 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no es que Dios se arrepienta, ¿sí? No es que Dios se arrepienta como nosotros, no. Es que el Señor, entonces, en función de nuestras decisiones, y si decidimos obedecerle, pues sencillamente no alcanzaremos allí salvación para nuestra vida. Entonces, vamos a destacar de nuevo una vez más en este tiempo. Tenemos bastante tiempo en la mañana de hoy para poder entonces ampliar un poquito y destacar cada punto que estudiamos. Primero, el amor y la justicia van de la mano. Son un tándem inseparable, es decir, un equipo inseparable. El amor forma parte del carácter de Dios, no lo olvide. ¿Forma también la justicia parte de su carácter? Es una pregunta que pudiera ir aquí. Entonces, vamos a permitir que la Biblia nos responda. Salmo 89, 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Tanto la justicia como el amor son el fundamento mismo del gobierno del universo, ya que forman parte del carácter de Dios y emanan de Él. Esta es la razón por la que gran parte de los mensajes dados por Dios a los profetas incluyen la denuncia de situaciones injustas que el pueblo debía rectificar para poder estar en comunión con Él. Ahora, ¿qué cosas estaba haciendo el pueblo que estaban llevándoles a vivir separados del Señor, y no terminaban de entender lo necesario, lo urgente que era el permitir que el Señor perdonara sus vidas y cambiara por completo sus vidas? Vamos a leer Isaías, capítulo número 1, el versículo número 17. En esa visión de la nación pecadora, entonces el Señor le dice al pueblo: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso manifestaba la misericordia de Dios en ellos para con su prójimo, pero se habían olvidado, habían rechazado al Señor, se habían separado del Señor, no podían mostrar misericordia. Vamos al libro de el libro de Jeremías, capítulo número 2, que también nos habla de la apostasía de Israel, y vamos a leer los versículos 34 y 35. Dice allí lo siguiente: Jeremías 2, 34 y 35 dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste de ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dice: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Y ellos rechazaban la misericordia, rechazaban el llamado del Señor, no querían entrar en razón. Ahora vean ustedes, hermanos, no podemos separar el amor y la justicia del Señor. Y en esa experiencia que pide Dios de nosotros, leamos Miqueas 6:8. Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Ante ese Dios que es todo amor, toda justicia. Dios no solo nos pide que hagamos lo justo y mostremos amor. Él ejemplifica siempre y en todo momento estos rasgos. Dios solo y siempre hace lo que es amoroso, recto y justo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La Biblia declara que cada mañana Dios actúa con justicia. Dios sabe que es lo mejor para todos y quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. Entonces, a pesar de tener toda autoridad y todo el poder, a pesar de no tener nadie por encima de él que pueda juzgar sus acciones, a pesar de tener el derecho de actuar como él desee, Dios nunca hace nada contrario a la justicia. Nunca hace nada malo, ni induce a nadie a hacer algo malo. Aunque siempre busca la justicia, nunca deja de ser amoroso. Por eso, cuando Moisés le pidió ver la gloria de Dios, Dios le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y verás que tengo clemencia y soy compasivo. Por eso la justicia amorosa exige constancia. Y hablamos acerca del carácter inmutable de Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
como lo dice Santiago 1:17. Dios no cambia, recuerde. Esta afirmación categórica debe entenderse en el sentido de que el carácter de Dios es inmutable. Si Él es amor, siempre actúa con amor. Si Él es justo, siempre actúa con justicia. Como se deduce, ¿no?, de la conversación con Abraham acerca de Sodoma. Dios está dispuesto a realizar cambios en sus acciones siempre que estos no modifiquen su propia esencia de amor y justicia. A nosotros es lo que nos cuesta comprender la inmutabilidad divina a causa de nuestra tendencia a cambiar nuestros sentimientos. Hoy somos fieles, mañana no. Hoy amamos ardientemente, mañana somos indiferentes. Hoy prometemos decir siempre la verdad, mañana mentimos descaradamente. Dios no es así. Él es siempre fiel, siempre amoroso, siempre veraz. Él es inmutable. Por eso, preciados hermanos, la perfección del amor y la justicia divinos están allí presentes siempre. Y eso hace de Él, y eso hace de eso también una roca. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. La perfección del amor de Dios queda claramente vindicado en el acto de ofrecer su vida para rescatarnos del pecado. Y este mismo acto nos muestra también la perfección de su justicia. Al contrario que ocurre con nuestro amor, Dios sigue impartiendo constantemente su perfecto amor, incluso a aquellos que no le aman o no son dignos de recibir sus beneficios. El amor de Dios supera cualquier expectativa razonable, pero nunca anula ni contraviene la justicia. Nos invita a actuar como Él. Vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. Entonces, cuando finalmente Dios establezca la justicia en este mundo y erradique por amor el mal del universo, toda criatura alabará la perfecta justicia y el perfecto amor de Dios. Por eso, Dios no se arrepiente como nosotros nos arrepentimos. Somos nosotros, ¿no?, lo que tenemos que arrepentirnos en función de toda la gracia y la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestra vida para enseñarnos y mostrarnos que somos pecadores. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. El arrepentimiento, preciados hermanos, lleva implícito el concepto de que algo no se ha hecho bien. Por lo tanto, el arrepentimiento de Dios o en Dios es impensable. Sin embargo, varios textos bíblicos hablan del arrepentimiento de Dios. Y Dios no se arrepiente de sus planes concebidos para nuestro bien. Por eso sus promesas siempre son fiables. Ahora, sin embargo, está dispuesto a arrepentirse de retirar su protección y declinar nuestro castigo en respuesta a nuestro arrepentimiento. Por lo tanto, Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Y eso así, todo lo que acabamos de ver condensa, ¿no?, todo lo que la lección esta semana nos ha mostrado, que es lo que tiene que ver con el amor de Dios por la justicia. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Que en medio de todo el pecado, el caos, la crisis, Dios derrama su amor para que los hombres puedan ser salvos. El que toma la decisión de alcanzar la salvación y de decidir por Cristo Jesús, pues sencillamente, ¿no?, va a encontrar esperanza para su vida, valor para su vida, y va a vivir de una manera plena y completamente diferente a lo que se vive a diario. Pero aquel que decide lo contrario, que rechaza la voz de la misericordia, que rechaza la voz del Señor, entonces, mis queridos hermanos, un día tendrá que enfrentar la ira del Dios eterno, la ira del Dios todopoderoso. Y ese día, entonces, los hombres podrán comprender y ver que las decisiones que tomaron fuera de la voluntad del Señor dieron frutos contrario a la bendición de la salvación y la vida eterna. Y debe de llevarnos a nosotros a reflexionar y a pensar, ¿cómo estoy viviendo yo? Si Dios todos los días me da misericordia, me da su luz, me da su amor, me bendice, me ayuda, ¿cómo estoy viviendo yo? La lección nos comenta un párrafo que se encuentra en el Camino a Cristo, la página 15 y 16. Recuerde que es el capítulo número 1. Vamos a leer la primera parte y vamos a ir comentando. Dice: la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad cuando Moisés dijo a Dios: déjame verte en todo tu esplendor, el Señor respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Esa es su gloria.
El Señor entonces pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él es lento para la ira y lleno de amor, porque su mayor placer es amar. Ahora, todavía no logro terminar de entender, mis apreciados hermanos de Vida 104.1 FM, todavía no logro terminar de entender por qué los seres humanos, ante tantas evidencias del amor del Señor, ¿por qué rechazamos su gracia? ¿Por qué rechazamos su amor? ¿Por qué rechazamos su bondad? Todavía no logro comprender por qué todos los días el Señor, que nos da vida, nos da el aire, nos da el sol, nos regala tantas bendiciones, ¿por qué nosotros insistimos en rechazar su voluntad? Definitivamente, somos nosotros los que buscamos vivir de manera contraria a tan maravilloso amor, a tan inagotable amor y también tan maravillosa salvación. Ojalá que nosotros podamos reflexionar y entender que es importante el poder vivir en función de su voluntad. Hoy más que nunca es urgente y importante. Estamos a punto de que Cristo venga y solo eso, en esa experiencia, pues nos llevará a estar firme para ese día glorioso. ¿Lo está usted? ¿Está firme en el Señor? Sigue diciendo entonces esta cita maravillosa que nos presenta la lección. Dios atrae nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor, en el cielo y en la tierra. Procura revelársenos valiéndose de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra. Y todo ello no representa más que imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los seres humanos para que miraran a Dios con temor y lo consideraran severo e implacable. Satanás ha inducido a la humanidad a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia implacable, como un juez severo, inquisidor, duro y exigente. Representa al Creador como alguien que vela con ojo inquisitor para descubrir los errores y las faltas de los seres humanos y hacer caer su juicio sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor Jesús a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Por eso en Cristo Jesús nosotros encontramos y tenemos todo. Por su gracia y por su amor es que somos salvos. Bien, llegamos a la parte de preguntas para dialogar. Tenemos 3 preguntas. Dice la primera: ¿por qué es tan importante reconocer que la gloria de Dios está ligada con su bondad? A veces nosotros pensamos que la gloria de Dios está ligada con su poder, y Dios es todopoderoso. Dios puede hacer grandes cosas, incluso ha hecho este mundo, le ha dado vida a usted, sostiene el universo y sostiene la partícula más pequeña que usted se puede imaginar como el vasto universo allá en el infinito cielo del Señor. Ahora, por encima de la gloria de Dios, y digo mis palabras con equilibrio, se muestra su gran amor y su gran misericordia. Y debemos nosotros entonces reconocer como grande y majestuoso no solamente su poder, sino también su amor y su bondad para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo corrige esto una teología de la gloria divina que enfatiza solamente el poder sin destacar simultáneamente el amor y el carácter de Dios? Pues el hecho de nosotros entonces destacarnos solamente en el poder, no en el poder y el poder y el poder, y Dios puede y Dios destruye y Dios hace, pareciera como que estuviéramos más bien viendo dioses de esos de la mitología. Pero a mucha diferencia, Dios no es así. Dios es todo poder, Dios es todopoderoso, Dios es Rey eterno, pero también es amor, bondad, misericordia, salvación. Al punto, fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que cuando vino a este mundo a dar solución, Él no mostró un poder inmenso destruyendo a los seres humanos. No, Él envió a su Hijo, Él envió a Cristo Jesús, Él envió a Cristo para que muriera por usted y por mí. Y en la cruz se manifestó todo su amor, toda su gloria y toda su majestad. Y esto nos lleva a comprender su gran amor y su carácter de amor eterno. Pregunta número 2 dice: ¿ha cuestionado alguna vez la bondad de Dios? Bueno, particularmente un servidor no lo ha hecho. Pero si usted lo ha hecho, creo que debemos de detenernos y reflexionar. Y creo que quizás esto puede ocurrir porque a veces los hombres y los seres humanos, a veces las personas, pues pareciera, ¿no?, que se olvidan de que Dios tiene un plan y Él un día se levantará y hará juicio.
Quizás nos pase como a Asaf, allá en el Salmo 73, cuando dijo, por poco mis pies resbalan, cuando vio la maldad, ¿no? Y cuando vio cómo los impíos se permanecían allí. Pero luego dice que cuando él vio el altar, entró al santuario, cuando él vio el santuario de Dios, cuando él vio el plan de Dios, entendió y comprendió. Y entonces él sintió gozo porque un día Dios se levantará para erradicar todo esto. Y entonces se abrirá paso al reino eterno de Cristo Jesús. ¿Conoces a alguien que haya cuestionado la bondad de Dios por la forma en que actúan a veces quienes dicen seguir a Dios o simplemente por todo el mal que existe en el mundo? Sí, conozco muchas personas que se basan en eso solamente, ¿no? Y se quedan allí. No, que si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Si Dios es amor, ¿por qué existe aquello? ¿Por qué existe lo otro? Pero no debemos de quedarnos allí. Ahora, fíjense la parte final de la pregunta número 2. Dice, ¿cómo has resuelto eso para ti mismo y cómo podrías ayudar a alguien que esté luchando con la cuestión de la bondad de Dios? La lección de la semana que viene nos va a hablar acerca del problema del mal y vamos a entender el problema de todo este asunto y vamos a comprender todo este asunto. Pero por ahora tenemos que entender y por ahora tenemos que comprender, mis apreciados hermanos, que definitivamente en medio de este mundo, en medio de este caos, Dios siempre derrama su amor, su gracia y su misericordia. No nos ha dejado solo, no nos ha abandonado. Si hubiese sido así, yo creo que no existiríamos. Quizás no estaría hablando con ustedes, pero definitivamente el Señor cada día demuestra su amor, cada día demuestra su bondad, cada día demuestra su misericordia. Cada día el Señor nos muestra que definitivamente, apreciados hermanos, Él nos ama, Él nos ama. Y en ese amor, un día el Señor se va a levantar para hacer juicio por amor, para cambiar esta realidad por amor. Y para abrir paso al reino eterno de Cristo, donde todo el universo entonces brillará y pulsará lleno de amor. Entonces, creo que para decirles a otros, mira, eso no es así, tiene que ser real en nuestros corazones. Yo tengo que tener una experiencia verdadera y plena de vivir el amor de Dios y de vivir la bondad del Señor. Entonces, creo que no tenemos argumentos para cuestionar la voluntad del Señor. Y la pregunta número 3 dice, ¿cómo nos ayuda la realidad del gran conflicto a entender todo el mal que existe? El gran conflicto es el término que se utiliza para definir lo que ocurre en este mundo. ¿Qué es lo que ocurre en este mundo? El hombre un día decidió desobedecer a Dios. Entró el pecado, entró la muerte, entró la maldad y nos separamos del Señor. Pero a pesar de eso, Dios empezó a luchar por sus hijos. Dios lucha por usted. Dios le envía su amor. Dios, que es totalmente bueno, justo, no erradicó este mundo, no destruyó este mundo, sino que sencillamente ha tenido misericordia, ha tenido amor, ha tenido paciencia, y Él espera que usted y yo podamos entonces permitirnos vivir en esa realidad, conocer del Señor, conocer a Dios, gustar a Dios y vivir, apreciados hermanos, con esa esperanza, la esperanza de la segunda venida. Puede caerse el cielo, pueden caerse muchas cosas, pero usted puede estar seguro de que Dios cumplirá su promesa. Y un día estaremos con Él por toda la eternidad y entonces en ese reino eterno viviremos en paz, amor, por los siglos sin fin. Pero tiene que empezar hoy. Hoy estamos llamados a vivir en esa experiencia. Hoy estamos llamados a vivir y a tomar decisiones correctas. Así que decida por Cristo Jesús. Decidamos por el Señor. Es el mejor camino, es la mejor decisión. Que Dios le bendiga y nuestro encuentro, entonces, mis queridos hermanos, será el próximo domingo, cuando estaremos iniciando con la lección número 7, el problema del mal. Interesante tema, interesante lección, interesante estudio de la palabra del Señor. Así que le invito a que primero permanezca aquí con nosotros en Vida 104.1 FM y las citas, recuerde, el próximo domingo, de domingo a viernes, 6 de la mañana, aquí, Lecciones de Vida.